Toda la fe cristiana depende de una sola mañana. No de las enseñanzas de Jesús, no de sus milagros, no de nada que haya dicho o hecho mientras estaba vivo. De una mañana específica en la que una tumba específica supuestamente apareció vacía. Pablo lo dijo sin rodeos. Si la resurrección no ocurrió, vuestra fe es inútil. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Sus palabras, no las mías. 2.000 millones de personas han apostado toda su existencia eterna a lo que pasó o no pasó antes del amanecer de un domingo en Jerusalén. Y los 4 relatos de esa mañana, los únicos 4 que existen, no se ponen de acuerdo en lo que ocurrió. Has escuchado la historia de la Pascua toda tu vida. La piedra removida, la tumba vacía, el Cristo resucitado caminando hacia la luz del amanecer. La escuchaste en la escuela dominical cuando tenías 6 años, con aquellas figuritas de fieltro pegadas a un tablero. La escuchaste desde el púlpito cada primavera, con los lirios en el altar. Y te la repitieron con tanta confianza absoluta, año tras año, década tras década, que probablemente nunca se te ocurrió hacer algo peligrosamente simple. Abrir los 4 evangelios en el capítulo de la resurrección y leerlos uno al lado del otro. Mateo junto a Marcos, Marcos junto a Lucas, Lucas junto a Juan. Cuando haces eso, cuando realmente los pones lado a lado, lo que encuentras no son 4 testigos confirmando el mismo evento, son 4 historias distintas. Y se contradicen entre sí en prácticamente todo. ¿Quién estaba allí? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Qué hicieron después? Y la más antigua de las 4, el primer evangelio jamás escrito, el que los demás copiaron, no incluía ninguna aparición de la resurrección. Alguien añadió esa parte después, con una pluma y un motivo. 350 años antes de que cualquier crítico moderno detectara estos problemas, un joven de 23 años en Ámsterdam los vio con total claridad. Su nombre era Baruch Spinoza. Y lo que propuso era tan simple que resultaba aterrador para cualquier institución construida sobre textos sagrados. Dijo, lee la Biblia como leerías cualquier otro documento antiguo. No empieces asumiendo que es perfecta. Empieza por el texto. Deja que las palabras hablen. Y cuando las palabras se contradigan entre sí, ten la honestidad de decirlo. Eso fue todo. Eso fue su crimen. Leer con los ojos abiertos y negarse a llamar misterio a lo que era mentira. Por esa honestidad, los líderes de su propia comunidad se reunieron en una sinagoga y lo maldijeron. No es una metáfora, una maldición ritual real. Le desearon cada plaga del libro. Prohibieron a cualquier persona hablarle, acercarse a él, leer una sola palabra que escribiera. Su familia le dio la espalda. Sus amigos cruzaban la calle para evitarlo. Tenía 23 años, y lo borraron de la existencia mientras seguía vivo. Esa es la persona cuyo método vamos a aplicar esta noche. No para atacar la fe de nadie, sino para leer lo que realmente está escrito en la página. Y lo que está escrito en la página va a sacudir los cimientos sobre los que 2.000 millones de personas están de pie. Yo ya hice la investigación. Revisé cada documento. Verifiqué cada número. Y ahora te voy a mostrar lo que encontré. 7 mentiras, una por una. Te dijeron que los evangelios son relatos de testigos presenciales, que Mateo caminó con Jesús, que Juan se reclinó junto a él en la cena, que Marcos escribió lo que Pedro le contó, que Lucas viajó con Pablo y entrevistó a personas que realmente estuvieron allí. Eso es lo que te enseñaron. Esa es la historia. Y no es verdad. El consenso entre los historiadores del Nuevo Testamento, y no hablo de ateos de Internet ni de foros anónimos, hablo de académicos en Yale, Princeton, Duke, Oxford, personas que han dedicado carreras enteras a estudiar estos documentos, es que los 4 evangelios fueron escritos de forma anónima. Los nombres se les añadieron después, probablemente en algún momento del siglo II.
mucho después de que los textos estuvieran terminados. Ninguno de los autores dice quién es dentro del texto. Todos escriben en tercera persona. Mateo hizo esto. Pedro dijo aquello. Nunca yo vi esto. Nunca yo estuve allí. Y están escritos en griego, no en arameo, que era lo que Jesús y sus seguidores realmente hablaban. Escritos entre 40 y 70 años después de los eventos, en ciudades distintas del Imperio Romano, para comunidades con preocupaciones teológicas completamente diferentes. Si te están diciendo que alguna vez tuviste dudas sobre la Biblia y sentiste culpa por eso, quiero que escuches algo. Tu duda no era pecado. Tu duda era inteligencia. Porque en el segundo en que quitas la autoría de testigos presenciales, pierdes la defensa número 1 para todas las contradicciones que estamos a punto de ver. Cuando dos historias no cuadran, la maniobra apologética siempre es la misma. Testigos diferentes simplemente recuerdan las cosas de forma distinta. Eso es prueba de autenticidad. Y sería un argumento razonable si estuviéramos hablando de testigos presenciales, pero no lo estamos. Estamos hablando de autores anónimos, escribiendo en griego décadas después, trabajando con historias que habían estado circulando y transformándose durante toda una generación a través de comunidades que nunca conocieron a Jesús, nunca se acercaron a esa tumba, nunca hablaron con nadie que lo hiciera. Cuando sus relatos no coinciden, y realmente no coinciden, no puedes llamar a eso perspectivas diferentes. Tienes que llamarlo por lo que es. Invenciones diferentes. La Iglesia te dice que sabemos quiénes llegaron a la tumba el domingo de Pascua. No lo sabemos. 4 evangelios, 4 respuestas distintas, y ninguna coincide. Mateo capítulo 28. 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. Solo ellas 2, caminando hacia una tumba al amanecer. Marcos capítulo 16. Ahora son 3. María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé. Esta tercera mujer simplemente aparece. Mateo nunca la mencionó. Lucas capítulo 24. El grupo crece. María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y otras mujeres con ellas. Ahora estamos en 5, quizá más. Y Juan capítulo 20. Una mujer. María Magdalena. Sola. En la oscuridad. Esto no es un detalle de fondo. No es sobre de qué color era el cielo. Según el cristianismo, este es el momento en que Dios venció a la muerte, el evento más grande en la historia del universo. Y los 4 libros que lo describen no logran ponerse de acuerdo en quién estuvo allí para presenciarlo. Salomé aparece en Marcos y luego se esfuma, borrada de todos los demás evangelios como si nunca hubiera existido. Juana aparece en Lucas y literalmente en ningún otro relato de la resurrección. Juan toma al grupo entero y lo reduce a una mujer sola antes del amanecer. Esto no son 4 cámaras apuntando a la misma escena, son 4 guiones diferentes. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba en la historia que te contaban y te dijeron que el problema eras tú, que te faltaba fe, que necesitabas orar más, quiero que sepas que no eras tú. El problema siempre estuvo en el texto. Y la iglesia lo sabía. Lo que supuestamente encontraron en la tumba es otro desastre. En Marcos, las mujeres llegan, la piedra ya está removida, y dentro hay un joven vestido de blanco sentado al lado derecho. Marcos no lo llama ángel. Dice un joven, un tipo sentado en la tumba. Ahora mira lo que dice Mateo. Completamente diferente. Las mujeres llegan y de pronto, un terremoto violento. Un ángel del Señor desciende físicamente del cielo, remueve la piedra delante de ellas y se sienta encima. Su rostro como un rayo, su ropa blanca como la nieve. Y hay soldados romanos custodiando la tumba que se desploman del terror. Quedaron como muertos, dice Mateo. Nada de eso está en Marcos. Ni el terremoto, ni el ángel descendiendo, ni los guardias. Nada. Lucas tiene 2 hombres con ropas deslumbrantes que aparecen de repente. 2, no 1. De pie, no sentados. Y Juan tiene a María llegando sola, viendo la piedra removida, corriendo a buscar a Pedro, volviendo después, y encontrando 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo. Uno donde estuvo la cabeza
otro a los pies. Y la pregunta más grande de todas: después de todo esto, ¿las mujeres corrieron a contárselo a los discípulos? Mateo dice que sí, con gran alegría. Lucas dice que sí. Juan dice que sí. Marcos dice que huyeron aterrorizadas y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso no es un ángulo diferente de la misma mañana. Marcos dice silencio. Mateo dice anuncio gozoso. Uno dice que nadie se enteró. El otro dice que la noticia salió de inmediato. Las dos cosas no pueden ser ciertas. ¿Alguna vez en tu iglesia te dieron los 4 evangelios y te pidieron que los compararas línea por línea? No una versión armonizada, no un refrito donde todo ha sido suavizado. Los textos reales, lado a lado, con las diferencias mirándote a la cara. Hay una razón por la que eso nunca ocurre, y no es porque las historias sean demasiado largas. Ahora viene lo que ningún apologista puede maquillar. Te dijeron que la resurrección siempre fue parte de la historia evangélica, que el primer evangelio jamás escrito muestra a Jesús levantándose de entre los muertos, apareciéndose a la gente, diciéndoles que salgan a predicar. Marcos es el evangelio más antiguo. Prácticamente todos los académicos lo datan alrededor del año 70. Llegó primero. Mateo y Lucas lo usaron como fuente principal. Copiaron secciones enteras, a veces palabra por palabra. Marcos es la plantilla. Y el final original de Marcos es el capítulo 16, versículo 8. Ahí se detiene. Las mujeres van a la tumba al amanecer. La piedra ya está removida. Dentro, un joven de blanco les dice que Jesús ha resucitado y que vayan a decírselo a los discípulos. Y luego, versículo 8. Salieron huyendo de la tumba porque el temor y el espanto se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso es todo. Ese es el final. Las mujeres corren, no le cuentan a nadie. Y Marcos nunca, ni una sola vez, describe a Jesús apareciéndose después de la resurrección. Ningún encuentro con María en el jardín, ningún camino a Emaús, ningún aposento alto, ninguna gran comisión, ninguna ascensión. Nada. El evangelio simplemente se detiene. Mujeres aterrorizadas, tumba vacía. Silencio. La próxima vez que tomes una Biblia, abre Marcos capítulo 16. Vas a ver 12 versículos más después del 8. Versículos 9 al 20. Jesús aparece a María Magdalena. Se muestra a 2 discípulos caminando por el campo. Aparece a los 11. Los envía a predicar. Asciende al cielo. Suena como un final apropiado. No lo es. Los 2 manuscritos griegos más antiguos y completos del Nuevo Testamento que existen, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ambos copiados en el siglo IV, ambos en museos, en ambos, Marcos termina en el versículo 8. Los versículos 9 al 20 simplemente no están. El estilo de escritura de esos versículos extra no suena como el resto de Marcos. Palabras diferentes, ritmos diferentes, todo diferente. La transición del versículo 8 al 9 es un desastre. El 8 termina hablando de las mujeres y el 9 de repente introduce a María Magdalena como si fuera un personaje nuevo, aunque Marcos la mencionó por nombre 2 versículos antes. Edición descuidada. Incluso los padres de la iglesia primitiva lo notaron. Eusebio, uno de los historiadores más importantes del cristianismo temprano, escribiendo a principios del 300, dijo que el final largo estaba ausente en casi todos los manuscritos griegos a los que pudo acceder. Jerónimo, el hombre que tradujo la Biblia al latín, dijo lo mismo. Esto no es un debate académico abierto. Está resuelto. Académicos conservadores lo reconocen. Académicos liberales lo reconocen. Y la parte que debería molestarte más, las notas al pie de tu propia Biblia lo reconocen. Abre cualquier traducción moderna después de este video. Busca Marcos 16:9. Vas a encontrar un corchete o una pequeña nota que dice algo como: los manuscritos más antiguos y algunos otros testigos antiguos no incluyen los versículos 9 al 20. Ahí, en la letra pequeña, la iglesia puso un descargo de responsabilidad sobre su propia escritura.
y simplemente esperó que no te dieras cuenta. Esto es exactamente lo que el método de Spinoza fue diseñado para detectar. Cuando encuentras adiciones y contradicciones en un texto, eso no son misterios divinos, son evidencia, huellas dactilares. El tipo de huellas que la gente deja cuando intenta hacer que un documento diga algo que originalmente no decía. El final de Marcos no es un misterio, es una falsificación. 12 versículos escritos por alguien que no era el autor, cosidos a un evangelio que nunca debió tenerlos. Y esa falsificación está en cada Biblia, en cada estante, en cada librería cristiana del mundo. Se leyó desde púlpitos la Pascua pasada, se leerá de nuevo este domingo. Sé lo que algunos de ustedes están sintiendo ahora mismo. Creciste con esos versículos. Quizá Marcos 16:15 era uno que te habías memorizado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quizá lo escuchaste en tu bautismo. Quizá alguien lo leyó en el funeral de alguien a quien amabas. Y ahora, descubres que esas palabras fueron escritas por otra persona, deslizadas por una mano que nadie puede identificar, por razones que nadie te explicó. Lo que sientes no es debilidad, no es tu fe fallándote, es el peso de algo que te ocultaron a propósito, y tienes todo el derecho a sentirlo. La Iglesia te da una línea de tiempo limpia para la Pascua. Jesús tuvo la cena de Pascua con sus discípulos el jueves por la noche, arrestado, juzgado, crucificado el viernes, tumba el sábado, resucitado el domingo por la mañana. Esa línea de tiempo viene de 2 evangelios que se contradicen frontalmente sobre cuándo murió Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 12. Los discípulos se acercan a Jesús el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de Pascua, y le preguntan dónde quiere cenar. Preparan la cena. Esa noche, Jesús y los 12 se sientan a comer. Esa es la última cena. Lo arrestan esa noche. Lo juzgan a la mañana siguiente. Lo crucifican. En la versión de Marcos está claro. La última cena es la cena de Pascua. Y Jesús muere el día después de la Pascua. Ahora mira lo que dice Juan. Juan capítulo 13, versículo 1. El texto dice que esto ocurre antes de la fiesta de la Pascua. Antes. La cena en el Evangelio de Juan no es la cena de Pascua. Ocurre antes de que la Pascua comience. Cuando llevan a Jesús ante Pilato a la mañana siguiente, Juan capítulo 18, versículo 28, dice que los líderes judíos no entran en el pretorio romano porque no quieren contaminarse. Todavía necesitan comer la Pascua, no ha ocurrido aún. Y Juan capítulo 19, versículo 14, mientras Jesús está ahí, siendo sentenciado a muerte, Juan escribe que era el día de la preparación de la Pascua, y era como la hora sexta. El día de preparación. El día en que los corderos se sacrifican en el templo. Y al mediodía, a la hora exacta en que esos corderos están siendo degollados, Jesús está siendo condenado. Juan movió toda la crucifixión un día hacia atrás. En Marcos, Jesús muere la mañana después de la cena de Pascua. En Juan, Jesús muere antes de que nadie haya cenado, el mismo día, a la misma hora en que los corderos sacrificiales están siendo degollados. Juan quería que Jesús fuera el Cordero de Pascua. La teología lo exigía. El Cordero de Dios muere junto a los corderos. Simbolismo brillante, honestamente, pero contradice a Marcos. Y ambas versiones no pueden ser ciertas. O Jesús cenó la Pascua y murió al día siguiente, o murió antes de que la cena siquiera ocurriera. Una cosa o la otra. Y cada Pascua, la Iglesia te da una línea de tiempo combinada que finge en silencio que este problema no existe. Y el problema matemático, porque empeora. Jesús hizo una profecía específica sobre sí mismo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Y dijo que estaría en la tumba 3 días y 3 noches, como Jonás en el vientre del pez. 3 días, 3 noches. Sus palabras. Cuenta conmigo. El calendario de la Iglesia dice enterrado el viernes por la tarde antes del anochecer. Viernes noche, una noche.
Sábado, un día. Sábado noche, 2 noches. Domingo por la mañana antes del amanecer, la tumba ya está vacía. Un día, 2 noches. Eso es lo que tienes, no 3 y 3. Los apologistas dicen que en el cómputo judío, cualquier parte de un día cuenta como un día completo. De acuerdo, estirémoslo. Así obtienes 3 días parciales: viernes, sábado, domingo. Pero las noches siguen siendo solo 2. Jesús dijo 3. El calendario te da 2. Esa cuenta nunca ha cuadrado. Y cada año, el propio calendario de Viernes Santo a Domingo de Resurrección de la Iglesia demuestra silenciosamente que las propias palabras de Jesús no encajan en la línea de tiempo que su propia Iglesia utiliza. Mateo capítulo 27. El momento en que Jesús muere, el autor describe una serie de eventos sobrenaturales ocurriendo simultáneamente. La cortina del templo se rasga de arriba abajo. Terremoto. Las rocas se parten. Y luego los versículos 52 y 53. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Personas muertas. Y Mateo dice que muchas de ellas se levantaron de sus tumbas, caminaron hasta Jerusalén y se aparecieron a los vivos. Esto no está escrito como metáfora ni como visión simbólica dentro de una parábola. Mateo lo pone en el mismo aliento que el terremoto y la cortina rasgada. Eventos que claramente presenta como cosas que literalmente ocurrieron. Cadáveres saliendo de tumbas, caminando por las calles de una ciudad importante, apareciendo frente a multitudes. Y nadie más dice una palabra al respecto. Marcos no. Y recuerda, Marcos es la fuente que Mateo está usando. Marcos cubre la crucifixión en detalle. Menciona que la cortina se rasgó. Y luego, nada. Ni una sílaba sobre muertos levantándose de sus tumbas. Lucas no. Juan no. Pablo no, quien escribió el relato de resurrección más antiguo que tenemos. Si Pablo hubiera tenido cualquier conocimiento de que santos muertos caminaron físicamente por Jerusalén después de la muerte de Jesús, habría sido la prueba definitiva. Nunca lo menciona. Josefo tampoco. Y ese es significativo. Josefo era un historiador judío que vivió en Jerusalén durante ese periodo exacto. El hombre registraba todo: guerras, hambrunas, disputas políticas menores, datos de censos aleatorios. Ni Tácito, ni Plinio, ni un solo funcionario romano, ni un solo cronista judío, ni un solo escritor pagano del siglo I que estuviera cubriendo eventos en esa parte del mundo, menciona algo remotamente parecido a esto. Imagínalo por un segundo. Si cadáveres realmente salieron de sus tumbas y caminaron por una ciudad importante, mostrándose a mucha gente, eso no solo sale en las noticias de la noche. Ese es el evento más espectacular en la historia de la civilización hasta ese momento. Cada historiador en 1000 kilómetros a la redonda escribe sobre ello. Los testigos son entrevistados durante décadas. Los romanos presentan informes oficiales. Se convierte en la prueba más irrefutable del cristianismo jamás producida. Mucho más convincente que una tumba vacía que unas pocas mujeres vieron al amanecer. Pero nadie lo mencionó. Nadie lo registró. Silencio total del mundo antiguo entero. Existe en un evangelio. Un autor anónimo escribiendo décadas después, en griego, en algún lugar fuera de Palestina. Y todas las demás fuentes, dentro y fuera de la Biblia, no dicen nada. Este es el bisturí de Spinoza en acción. Cuando una afirmación espectacular aparece en una sola fuente, está ausente de todos los relatos paralelos, tiene cero confirmación externa, y claramente sirve a un propósito: hacer que la crucifixión se sienta como un evento cósmico que sacude la Tierra. No lo llamas historia, lo llamas invención. Si alguna vez sentiste que te estaban pidiendo que creyeras cosas que ningún otro aspecto de tu experiencia en la realidad apoyaba, y sentiste vergüenza por dudarlo, quiero que entiendas algo. No eras tú quien estaba equivocado. El sistema que te dijo que dejaras de pensar
se estaba protegiendo a sí mismo, no a ti. A estas alturas probablemente estés pensando que Pablo es diferente, Pablo es anterior, Pablo está más cerca de lo que ocurrió. Escribía al menos 15 años antes de que existiera el primer evangelio. Y Pablo confirma la resurrección. Así que, al menos, el núcleo se mantiene. Excepto que Pablo no confirma la resurrección que te enseñaron, ni remotamente. Te dijeron que la Pascua, esta celebración de Jesús levantándose física y corporalmente de una tumba sellada, es lo que los cristianos siempre han creído, el mensaje original, lo que los apóstoles enseñaron desde el principio. No lo es. El relato escrito más antiguo de la resurrección no está en ninguno de los 4 evangelios. Está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, escrita alrededor del año 54, aproximadamente 24 años después de la crucifixión, al menos 15 años antes de Marcos. Pablo es lo más cerca que vamos a llegar de una fuente primaria. Y esto es lo que dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a Cefas, luego a los 12. Después a más de 500 de una vez. Luego a Santiago. Luego a todos los apóstoles. Y por último, a Pablo mismo. Ese es el credo. La declaración de resurrección más antigua del cristianismo. Ahora mira lo que no está. Ninguna tumba vacía, ninguna mujer llegando al amanecer, ninguna piedra removida, ningún ángel, ninguno, ningún terremoto, ningún guardia desmayándose, ningún cuerpo emergiendo de una cueva hacia la luz de la mañana. Todo lo que imaginas cuando escuchas la palabra Pascua, la tumba, la piedra, los ángeles, el momento en que Jesús sale caminando, nada de eso aparece en lo que Pablo escribió. Y Pablo no solo omite los detalles físicos, describe la resurrección de una manera que contradice lo que los evangelios dicen después. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. No un cuerpo físico caminando por un jardín. No un cuerpo sentándose a comer un trozo de pescado para demostrar que es real, que es lo que Lucas tiene. No un cuerpo con heridas en las que puedes meter los dedos, que es lo que Juan tiene. Pablo dice que lo que resucita es un cuerpo espiritual, algo diferente de la carne que entró en la tierra. Y luego el versículo 50. Os declaro, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecedero hereda lo imperecedero. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El escritor cristiano más antiguo. El hombre que afirmó haber encontrado personalmente al Cristo resucitado, cuyas cartas preceden a todos los evangelios por décadas, está diciendo, tan directamente como el lenguaje lo permite, que la resurrección no es sobre carne muerta volviendo a la vida. Lo que resucita no es lo que fue sepultado. Se transforma en otra cosa, algo más allá de la carne y la sangre, algo espiritual. Ese es el tipo más cercano a lo que sea que ocurrió, la única persona que dice haber visto realmente al Jesús resucitado. Y lo que describe no se parece en nada a la mañana de Pascua que aprendiste en la escuela dominical. Entonces, ¿de dónde vino la Pascua con la que creciste? De los evangelios, escritos después por personas que no estuvieron allí. Y la historia se hizo más grande cada vez que alguien nuevo la contó. Marcos, alrededor del año 70, una tumba vacía y un joven diciendo que Jesús ha resucitado. Pero nadie ve a Jesús. Eso es todo lo que Marcos te da. Mateo llega 10-15 años después. Ahora hay terremoto, guardias romanos, un ángel descendiendo del cielo y Jesús apareciéndose físicamente en un camino. La historia está creciendo. Luego, Lucas, escrito por la misma época o quizá un poco después, y realmente lo amplía. Jesús camina con 2 discípulos a Emaús, se sienta a comer con ellos, luego aparece a los apóstoles y come pescado asado frente a ellos para demostrar que es real, físico. Palpadme y ved, les dice. Un fantasma
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que Lucas está haciendo ahí es argumentar directamente contra la versión de Pablo, reescribiéndola, tomando el cuerpo espiritual y convirtiéndolo en algo que puedes tocar. Y después viene Juan, el último evangelio, escrito alrededor del 90 al 100. Y Juan va hasta el final. Tomás mete los dedos en los agujeros de los clavos, pone la mano en la herida del costado de Jesús. Cada nuevo evangelio hizo la resurrección más física que la anterior, más tangible, más concreta. Y cada vez, la historia se alejó un poco más de lo que Pablo, la fuente más antigua que tenemos, realmente escribió. Y después vino la política. Año 325, casi 3 siglos después de la crucifixión, el emperador Constantino convoca un gran concilio, el Concilio de Nicea. Aquí es donde la doctrina cristiana fue estandarizada en todo el Imperio Romano. Y una de las decisiones que tomaron, algo que la mayoría de los cristianos desconoce, fue separar oficialmente la Pascua de la Pascua judía. Durante siglos, muchas comunidades cristianas, particularmente en Asia Menor, iglesias que creían que su práctica venía directamente del apóstol Juan, habían estado celebrando la resurrección en la fecha de la Pascua judía, el 14 de Nisán en el calendario hebreo. No importaba qué día de la semana cayera. Lo hacían así porque Jesús murió durante la Pascua judía. Esa era la conexión original, el vínculo más antiguo entre la crucifixión y el calendario judío. Nicea cortó esa conexión a propósito. El concilio decretó que la Pascua cristiana dejaría de seguir el calendario judío por completo. Nuevo sistema. El primer domingo, después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Matemática solar romana. Nada que ver con la Pascua judía. Nada que ver con el calendario por el que Jesús mismo vivió. Y por si te preguntas si esto fue teología o política, Constantino te lo dijo él mismo en su carta a los obispos justo después del concilio. La tenemos conservada por el historiador Eusebio. Y esto es lo que el emperador escribió, palabra por palabra. No tengamos pues nada en común con la detestable multitud judía. Ese es quien decidió cuándo celebras la Pascua. No un teólogo, no un apóstol, no alguien que estudió bajo Pablo, ni que conoció a nadie que conociera a Jesús. Un emperador romano que pasó la mayor parte de su vida adulta adorando al dios solar Sol Invictus. Y ni siquiera fue bautizado hasta que estaba muriendo, en el año 337, literalmente en su lecho de muerte. Eso es 12 años después de Nicea. 12 años después de sentarse en esa sala del concilio y decirle al mundo cristiano cómo organizar su día más sagrado. Y su razón, ahí, en su propia carta, con sus propias palabras, fue que quería separar a los cristianos de los judíos. Eso fue todo. Un emperador medio pagano, que nunca se comprometió completamente con la fe durante su vida, pudo fijar la fecha, el cálculo y todo el marco del día más sagrado del calendario cristiano. Porque que el cristianismo se viera demasiado judío le incomodaba. Aquí es donde necesito que veas algo más grande que cualquier mentira individual. Esto no son 7 errores aislados. Esto es una máquina, un sistema. Autores anónimos escriben textos contradictorios. Editores posteriores añaden versículos falsificados para tapar los huecos. La iglesia institucional armoniza las contradicciones en versiones limpias para el público. Los seminarios enseñan los problemas en las aulas, pero los pastores nunca los mencionan desde el púlpito. Y un emperador pagano sella el paquete, decidiendo cuándo y cómo se celebra todo. Cada capa está diseñada para hacer una cosa: mantenerte lejos del texto real. Porque el texto real, leído con los ojos abiertos, desmonta la historia que te contaron. Eso no es una conspiración. Es una estructura de control que lleva 2000 años funcionando. Spinoza lo vio cuando no existían los manuscritos del Mar Muerto, cuando no existía la arqueología moderna, cuando no existía la crítica textual como disciplina. Lo vio con nada más que el texto en sus manos,
y la honestidad de leerlo tal como estaba escrito. Y pagó todo por ello. Después de la excomunión, molió lentes para sobrevivir. Un trabajo que lentamente le llenó los pulmones de polvo de vidrio. Escribió en secreto. Publicó de forma anónima, porque admitir la autoría significaba la ejecución. Vivió en habitaciones alquiladas, moviéndose de ciudad en ciudad, solo. Murió a los 44 años, pobre, enfermo, aislado, pero libre. Y tenía razón. 350 años de investigación bíblica posterior lo han demostrado. Cada una de las 7 cosas que te mostré esta noche confirma lo que él dijo. La Biblia es un documento humano, escrito por humanos, lleno de errores humanos, moldeado por agendas humanas, Mercado con huellas dactilares humanas. Él pagó todo para que tú pudieras saber esto. Y ahora lo sabes. Quiero ser claro contigo. Las 7 cosas que te presenté esta noche no son ideas marginales. No son teorías de conspiración. Son lo que 150 años de investigación bíblica seria han estado diciendo. El final de Marcos fue fabricado. Tu pastor lo sabe. Los evangelios se contradicen sobre cuándo murió Jesús. Tu ministro formado en seminario lo aprendió en la escuela. Pablo describió una resurrección espiritual que no coincide con los relatos evangélicos. Esto se enseña en todos los principales programas de teología del mundo occidental. Estos hechos no están escondidos de las personas que dirigen tus iglesias. Están escondidos de ti. Alguien tomó una decisión. El mismo tipo de decisión que aquel escriba anónimo tomó cuando añadió 12 versículos al final de Marcos. Que no necesitaba saber. Que la versión limpia era más útil que la verdadera. Pero ahora sabes. Y lo que Spinoza entendió sobre el conocimiento, lo que la Iglesia siempre ha temido, es que no desaparece. No puedes desaprenderlo. No puedes volver a la versión armonizada y fingir que las costuras no están ahí. Intenta dejar de escuchar el silencio del final original de Marcos. Ese silencio aterrador y abrupto, donde las mujeres huyen y nadie es informado. No puedes. Intenta contar de viernes a domingo y que te salgan 3 noches. No te va a salir. Las listas de testigos contradictorias. Las escenas de la tumba incompatibles. Santos muertos caminando por Jerusalén que el mundo antiguo entero se olvidó de mencionar. Todo eso está contigo ahora. Y la distancia entre lo que Pablo creía que era la resurrección y lo que la Iglesia construyó en las décadas posteriores a él. Entraste a este video con una historia. Sales con un documento. No son lo mismo. Esto no es perder algo. Es sostener el texto real por primera vez. No la versión que limpiaron para ti. No la que fue armonizada y suavizada y silenciosamente despojada de todo lo que no encajaba. Lo real. Crudo. Humano. Imperfecto. Lleno de grietas. Y honestamente, fascinante. Lo que 2.000 millones de personas van a apostar su eternidad este domingo sin haberlo mirado de cerca jamás. Spinoza sostuvo este documento. Le costó todo. Ahora está en tus manos. Y no puedes devolverlo. De estas 7, los autores anónimos, los testigos que no coinciden, las escenas de la tumba que se contradicen, el final falsificado de Marcos, la línea de tiempo que los evangelios no logran cuadrar, los santos muertos que nadie registró, y la distancia entre la resurrección espiritual de Pablo y la física que la Iglesia construyó después, ¿cuál no habías escuchado nunca? ¿Cuál te ocultaron más tiempo? Dímelo en los comentarios. Y si esto te impactó, si incluso una de estas 7 te hizo detenerte y pensar en algo que nunca te contaron, envíaselo a alguien, no para empezar una discusión, solo a alguien que creas que merece escucharlo. Así es como esto realmente llega a la gente, no el algoritmo. Una persona decidiendo qué importa lo suficiente como para pasarlo. Dale al botón de suscribirse antes de irte. No cuesta nada, toma un segundo, pero es lo más grande que puedes hacer para que esto llegue a más personas. La verdad no se esconde sola. Alguien tiene que decidir compartirla. Spinoza lo decidió hace 350 años. Ahora te toca a ti.